Mi nombre es Osvaldo Mahler, soy socio fundador de Mahler Group, compañía que realiza servicios de audio e iluminación. Una parte importante de mi empresa se ha dedicado a la comedia musical, rubro al cual me apasiona particularmente. El diseño de sonido comprende todo aquello que tiene que ver con el sonido. Es decir, el diseñador de sonido es el vértice de una pirámide en la cual trabajan diversos profesionales. El diseñador sonoro es responsable de liderar el staff de sonido y todos los aspectos relacionados con el sonido en ese proyecto en particular. Por ejemplo, el diseño de sonido de una obra musical abarca desde la elaboración del rider, altavoces, micrófonos, procesadores, consolas, todos los dispositivos que tengan que ver con el audio en particular, hasta la formación del equipo y el training del equipo de profesionales para el cual vamos a dejar en curso la obra. Entrando ya en la etapa de necesidades, lo primero que realizo es un planteo justamente para tener en claro algunos aspectos que después me servirán para el desarrollo del proyecto. Uno de los puntos principales es la información del venue, el teatro al cual vamos a nosotros sonorizar. Necesitamos planos actualizados justamente porque habitualmente no tenemos planos digamos de finales de obra. Entonces es importante que tengamos todas las medidas y saber las posibilidades de puntos de colgado que nosotros vamos a utilizar. Pero lo fundamental es que esa información y planos, cortes del teatro nos va a dar después la posibilidad de, con el software del sistema que utilicemos, un software de predicción, poder determinar luego el sistema que vamos a utilizar. Como segundo punto diría que la reunión con el director musical es muy importante a la hora de definir qué tipo de diseño queremos. Y saber entrar en el concepto de lo que uno quiere y lo que uno busca, porque con el audio también podemos nosotros dar emociones, provocar efectos desde nuestro trabajo. Conocer el libreto, tomar primer conocimiento del libreto. En mi caso suelo liberar todo tipo de anotación extra y generalmente preparo un libreto particular exclusivo de audio, donde solamente hay anotaciones de audio y no hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, anotaciones de movimientos de escenografía, de bailes, de entradas, de oscuros, de cosas de iluminación. O sea, eso lo libero todo y dejo exclusivamente un libreto de sonido. Como en la previa, siempre hablando de la previa, los puntos importantes que debemos saber es que nosotros no trabajamos solos, sino que hay un montón de rubros que trabajan a la par nuestro y al cual tenemos que tener el conocimiento de la obra en sí, la parte escenográfica, los camarines rápidos que se realizan sobre el escenario, movimientos de utilería, movimientos de telones, todo eso influye en la puesta y en el colgado y hace que todo la masa y el grupo funcione de la misma forma. No podemos nosotros tener un bafle colgado en un lugar que después va a quedar tapado por algo o no. Tenemos que estudiar un poco los demás grupos y por eso voy a mostrar unas plantas para que tengan una idea, unas plantas y unos cortes. Entrando con la etapa de prediseño, como le digo yo, ya tuvimos la reunión con el director, pero entramos y debemos empezar a conocer el elenco en particular. ¿Qué rol va a ocupar cada uno? Ya para esta etapa habitualmente se sabe cuáles son los protagónicos, los coprotagónicos, el famoso ensamble, o bailarines. Ya empezamos a tomar conciencia de la cantidad de micrófonos que vamos a utilizar, empezamos a diseñar un poco junto con el director musical
quién lleva micrófonos, quién no, si es todo el elenco, cómo se van a amplificar los coros van a ser en vivo, pueden ser coros de cabina. Ahí empezamos a saber, por otro lado, la formación de la orquesta. Ya empezamos a definir qué forma y cuántos músicos va a tener, cómo se va a formar su formación. Empezamos a tomar conocimiento de la música. Es muy importante la reunión con el director, tanto el director musical como el director de actores, para tener toda la información posible y conocer. Debemos conocer muy bien qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a amplificar. Juntamente con esto empiezan a aparecer otros rubros, por ejemplo, los peinados. Ya para esto debemos empezar, si bien no se están haciendo los peinados en ese momento, pero sí tenemos conocimiento de fotos, cómo va a ser el vestuario, cómo va a ser el maquillaje. Eso nos va a influir después en la puesta del micrófono o en cosas que después veremos, pero sí tener toda la información es fundamental a la hora de empezar el diseño. Junto con la información que ya tenemos y todo lo que vimos antes, empezamos a diseñar un poco el sistema de sonido, que es lo que vamos a usar. Obviamente las marcas influyen mucho, los soft de predicción influyen mucho, y ahí vamos a determinar qué subsistemas vamos a agregar. Cuando hablo de subsistemas podemos hablar de frontfield, de nearfield, de sidefield, para sobre el escenario, de delays. Empezamos a ver en base a las cualidades del sistema, qué otros sistemas o qué tenemos que completar para que la sala suene lo más homogéneo posible. Ya para esta altura debemos saber qué tipo de audio vamos a utilizar. Si es un audio tradicional de una comedia musical o si es un audio, digamos, con un sonido potente, como a veces se busca. Y cuando hablo de potente no digo a un alto nivel de SPL, sino que suene contundente y suene fuerte según la obra que tenemos que amplificar. Hay obras clásicas y obras más modernas. Bueno, en base a eso diseñamos también el equipo de audio. Ya con la elección del sistema debemos pensar en la consola de mezcla. ¿Cuántos canales tenemos que operar? Suelen ser muchos. ¿Cuántas salidas? Para poder enviar señales a todos los diferentes sistemas y subsistemas. Y un punto extra es todas las mezclas de monitores. Habitualmente antes se utilizaban más las matrices dedicadas, exclusivas por la cantidad de salidas que necesitamos. Hoy las mesas digitales nos dan más opciones para poder disponer de más cantidad de output, de salidas. Entonces es mucho más sencillo. Pero necesitamos conocer muy bien la consola con la cual vamos a trabajar. Cues que vamos a grabar, efectos, ecualizaciones, asignaciones de DCA, grupos, matrices, salvar canales, saves. Entonces necesitamos conocer exactamente todas las funciones para estar tranquilos y poder desarrollar el trabajo. Las marcas que utilizo son muy variadas, pero las que más me gustan, con las cuales más me siento cómodo, son con Digico, con Benio y con Yamaha. Las L5 son muy versátiles. Para determinados trabajos tienen muy buen audio, las Digicos y las Benio sabemos la calidad que tienen. En cuanto a la grabación de cues, los cues grabo en apertura de micrófonos. Para que se entienda qué es un cue, solamente puedo grabar, o en mi caso grabo apertura de micrófonos, puede ser cambios de efectos, puedes grabar y programar lo que quieras. Y un tema importante es la asignación de los DCA, porque un micrófono puede estar en un DCA y al otro cue estar en otro DCA. La variabilidad que nos da eso nos permite poder trabajar muy fácilmente y tener armada toda la sección de micrófonos y las entradas y salidas de actores, obviamente en esos DCA.
Mi forma de trabajar es generalmente, por una cuestión operativa, los primeros DCA, pongo los artistas principales, los protagónicos, y en los últimos DCA pongo el coro y la orquesta, generalmente en el último DCA. Debemos diseñar también cómo será el monitoreo. El monitoreo no solamente es el monitoreo de artistas, de músicos, sino que aparte es el monitoreo de los demás rubros. Sobre el escenario, si bien maquinistas, utileros usan a veces sistemas de comunicación internos entre ellos y obedecen a órdenes que algún caller les da, también tienen que escuchar muy bien la música, los pies musicales. Entonces me parece interesante que tengamos en cuenta que en el ámbito del escenario hay otras personas que necesitan escuchar la obra. En cuanto a los actores, obviamente se utilizan side-fills, en muchas situaciones colgados, y puede haber side-fill ubicados más a nivel de piso. No, me ha dado mucho resultado que estén en el piso sin problemas, escondidos o metidos dentro de una escenografía. Idealmente es que no se vean. Acuérdense que las obras de teatro de mucha gente, como son los musicales, tienen muchas entradas y salidas de actores por las patas, por los laterales. Entonces todo eso tiene que quedar libre, con lo cual o va colgado en la medida que nos permitamos elegir el lugar en base a los que ya conocemos anteriormente, que fueron los planos de subidas y bajadas de telones, pedir el lugar, establecer el punto de side-fill que nosotros necesitamos para el escenario, para los actores. Para los músicos también es parte de nuestro diseño, y en realidad hay sistemas hoy muy fáciles de utilizar y muy correctos y inclusive para el músico, que le da una tranquilidad, y son los sistemas de consolitas unipersonales, llámese Avion, MyMix, Ear Monitor, donde nosotros con cables de red unimos las mesas, le mandamos prearmadas mezclas de monitores, y ellos tienen la posibilidad de mezclarse, con lo cual pueden trabajar muy cómodos y estar muy contentos con su forma de escuchar. Diseñar el foso de orquesta y cómo se va a ubicar los músicos en el foso es tema nuestro, obviamente, también. Vean que utilizamos, estamos básicamente en todos los rubros. Parece una tontería, pero es así. Todo se interrelaciona en sí. El sonido no es totalmente independiente. En el caso del foso de los músicos, tenemos que trabajar con el director para explicar la necesidad de ubicación de los músicos en determinados lugares. Usamos paneles acústicos en muchos casos. Si vemos que es muy reverberante, creo que nos conviene, porque el músico necesita escucharse bien. Y por otro lado, las famosas mamparas de acrílico, son todas situaciones o separadores que nos sirven para tratar de que el audio de la fosa quede en la fosa y no invada las primeras filas. Esto es uno de los puntos principales, porque si no tenemos las primeras filas, que son justamente generalmente en un teatro las filas más caras, reciben el audio directo de foso, y eso se hace a veces complicado para la mezcla general. Tenemos que tener un audio desde la primera fila hasta la última, obviamente con las mismas condiciones y el mejor de las soluciones. Otro punto importante parece ser que llama mucho la atención. Hay situaciones donde la obra necesita efectos sonoros. No hablo de efectos internos de la mesa, llámese reverb, delay, esas cosas, sino que hablo de efectos sonoros para la obra en particular. Tenemos que diseñar esos sonidos, tenemos que tener en claro cómo se va a disparar y quién lo va a disparar. En muchas situaciones el operador de sonido puede hacerlo. En otras situaciones, que será nuestra decisión, es poner un operador exclusivo para efectos. Obras que hice de esta característica, Peter Pan, o no sé, se me ocurre, o
tenía creo que 118 efectos a lo largo de toda la obra. Hay otras obras que también utilizan exclusivamente operadores para efectos. Son muchos efectos, muchos sonidos. Y no solo es el efecto y el sonido, sino por dónde suena, la espacialidad, ver cómo hacemos para que el audio del efecto salga o se reproduzca, digamos, en el lugar donde el efecto se realiza. En muchas ocasiones tenemos que poner subsistemas en la sala. Hemos hecho musicales donde muchas veces todo el teatro se convierte en una isla y entonces hay sonidos, islas de día, islas de noche, hay sonidos de animales, de búhos, de grillos. Bueno, todo eso la verdad que causan sensaciones. He hecho no sé, audios donde el actor muere y tiene que sonar desde arriba porque se va al cielo. Son situaciones que uno puede expresar y puede contar. Y el audio, justamente, uno de los desafíos que tenemos es que nosotros también podemos contar cosas desde nuestro lugar. Tenemos que alinear todos los subsistemas. Tenemos el centerfield, los delays, los southfield, obviamente los nearfield. Hacer que el sistema suene y el teatro suene homogéneo depende exclusivamente de nosotros, de cómo hayamos diseñado la cantidad y la alineación de los sistemas y las mediciones. Hay muchos sistemas de medición conocidos. De hecho, los sistemas de predicción también te alinean el sistema, alinean el sub y hacemos que realmente rinda lo que tiene que rendir. Realmente le doy mucha importancia al punto cero. El punto cero es a partir de qué lugar tomo el delay, a partir de qué punto tomo el delay. Esto puede variar en base al foso donde esté ubicado y donde esté la mayor concentración de actores o donde se hagan las escenas más importantes. Entonces puede variar metro más, metro menos, centro del escenario, más para adelante. Depende del espacio y ahí determinar, bueno, mi punto cero lo voy a tomar en este lugar. Y de ahí empiezo con todo. Esto puede influir hasta en el bombo de la batería, en los sub, en los instrumentos en particular. En todo influye. O sea, por eso el punto cero me parece es uno de los lugares, uno de los puntos importantes. Respecto entonces al diseño y al equipamiento, me parece importante en el diseño determinar qué audio queremos, a qué queremos lograr. Si un sonido muy tradicional y muy acústico o un sonido que suene potente, como hablaba hace un rato, y quizás para esa propuesta necesitamos otro tipo de sistema y otro tipo de configuración. Cuando hablo de un nivel alto no significa una reamplificación, obviamente, de un show. Hablo de poder reamplificar los sonidos naturales y acústicos de cada instrumento, que de eso se trata, y hacer que eso suene potente, que la orquesta se reamplifique, que suene importante, pero que no suene tan chiquita y tan... Hay momentos donde la música tiene que producir emoción, y esa emoción se la da la partitura, muy bien escrita por los autores, obviamente, y por ahí el matiz que no logra la orquesta o no se logra en el teatro, lo podemos ayudar nosotros. He ido a ver musicales donde la obra es espectacular, la música es espectacular, pero realmente está en un nivel tan acústico que no llena. Tenemos que encontrar ese punto, el punto de equilibrio, y es muy importante a la hora de determinar esto y el equipo que vamos a utilizar. Son cosas importantes, porque en una obra, se me ocurre, muy tradicional, una obra clásica, yo soy partidario de usar un sonido muy chico, muy obviamente tradicional, muy acústico, donde por ahí en esos puntos no interviene tanto el PA, sino que puede ser más importante, por ejemplo, los delays.
para que se escuche bien parejo en todo el teatro. Entonces, depende del diseño, nosotros vamos a saber qué sistema usar. No necesito un gran equipo de sonido, un gran PA para una obra muy clásica, donde mi elección fue usar lo más acústico posible y que no se escuche prácticamente amplificado. Sin embargo, hay otros musicales donde parecería que el punto clave en mi caso es lograr que suene lo más amplificado posible, lo más potente posible y que no se note que está amplificado. Básicamente, si ustedes cortan el PA, ahí se dan cuenta lo que estamos amplificando y todo lo que se está amplificando, porque desaparece la orquesta, desaparece las voces, desaparece la obra. Es muy importante, ojalá puedan llegar a ese punto, porque ese es el punto clave para lo cual nosotros podemos saber si estamos haciendo bien las cosas. Hablamos les contaba de las reuniones previas con vestuario, con maquillaje, tener la información en fotos. Ahora ya, un poco más avanzado, tenemos que tener serias reuniones, porque hay veces que los vestuarios, hablando de vestuario en particular, son tan justos, no importa, o sea, si es hombre o mujer, a veces los vestuarios están preparados y están hechos de una forma que no nos da lugar después a dónde ubicar el body. O inclusive me ha tocado trabajar en obras donde el artista solamente usa un pantalón corto y está totalmente desnudo. Hay escenas que está totalmente en cuero. Entonces, en esos casos, ¿cómo hacer y dónde ubicar el micrófono? Lo tenemos que prever, eso es parte del diseño nuestro. De dónde y cómo vamos a meter el body pack en los vestuarios o en los cuerpos de los artistas. Si queremos un diseño donde no se vean las cápsulas, tenemos que esconderla en ese maquillaje. El esconderla en ese maquillaje es parte de saber nosotros cómo y dónde vamos a ubicarlo después. Y en el caso de las pelucas, los micrófonos hay que entregarlos con mucho tiempo de anticipación. Porque todo lo que es peluquería y pelucas necesita una preparación del artista con bastante tiempo de anticipación. Entonces, saber cómo los vamos a entregar el micrófono y qué vamos a hacer. Esto no es sencillo y todavía no hablamos de RF, pero la ubicación del micrófono y del body pack suele ser un tema muy delicado, porque si nosotros ubicamos, como muchos, digamos, por el tema de esconder el body pack en un lugar inaccesible, a la hora de tener algún problema, algún inconveniente, es probable que el artista salga sin micrófono. O sea, tenemos que darle lugar a nuestros asistentes, nuestros microfonistas, a que puedan acceder fácilmente a ese body pack que está con problemas, a ese cambio de cápsula, a llegar con tiempo. Entonces, cuanto más el micrófono esté, más el body esté más escondido, más difícil es su acceso. Entonces, esto lo tenemos que considerar. Más allá de los problemas que causa la transpiración, que esto es otro capítulo, otro tema para hablar. Todo lo que sigue a lo que vamos a ver es la ejecución del proyecto y de nuestro sueño, de lo que intentamos y lo que queremos lograr. O sea, la etapa de ejecución es lo más lindo que nos puede pasar, donde todo lo que tenemos en la cabeza, donde lo que nosotros pensamos y hasta soñamos, lo podemos llegar a llevar a la práctica. Comienzan las pruebas de sonido, ya la ubicación de los micrófonos, ya el RF está aprobado, la cantidad de micrófonos, todo lo que es RF y micrófonos lo podemos ver en otra charla. Es un capítulo muy particular. A priori les diría que cuanta menos cantidad de micrófonos usemos, obviamente que va a ser mucho mejor, corremos menos riesgos. Hoy hay sistemas muy avanzados donde nos permiten un cambio de frecuencia al mismo tiempo sin nosotros enterarnos. Solemos instalar consolas donde
ese asistente o ese microfonista puede chequear el micrófono en zona de camarines sin nosotros enterarnos, inclusive hacer cambios sin que nosotros sepamos. O sea, hay un trabajo en equipo, por eso el laburo nuestro es un trabajo realmente en equipo, donde no solo interfiere nuestro sector, sino que muchas veces una peluquera o una vestuarista va a trabajar con el body. Cuando hay un cambio rápido de vestuario y obviamente por una cuestión hasta de pudor, les diría que el microfonista no puede entrar en un camarín rápido a ayudar a ver a un artista cambiarse. Dependemos de esa vestuarista y darle las indicaciones para que ésta sepa cómo ubicarlo y cómo tratar el body, y en todo caso en vestuario, en peluquería, saber que la cápsula no se mueva y no por hacer un cambio rápido y ligero que se despegue la cápsula, quede escondida dentro de la peluca y eso provoque problemas con el audio. O sea que nuestro rubro es un rubro que trabaja muy ligado a otros rubros también. Respecto a la cantidad de micrófonos, creo que es importante que los artistas que ustedes consideren que están mucho tiempo sobre el escenario, los protagonistas sobre todo, quizás es necesario que usen doble cápsula, doble body, y nosotros estar cubiertos a la hora de tener algún inconveniente. Son los protagónicos y son los que nunca salen del escenario, en muchos casos salen muy pocas veces. Uno de los temas que me gustaría contarles es que he cometido errores. Por ejemplo, uno de los errores que creo es en base a lo que ustedes vean en los ensayos. Si el artista puede tener problemas de transpiración y yo le pongo los dos micrófonos en el mismo lugar, creo que las dos cápsulas corren el mismo riesgo, las dos se van a mojar. Entonces, parece una tontería esto, pero es así. Lo que hacemos es ubicar los dos micrófonos en distintos lugares de la cara, escondidos o no, como uno quiera, pero en distintos lugares. A un artista que transpira mucho, es obvio, la necesidad nuestra es cubrirnos y nunca pongan los micrófonos en el mismo lugar. Si es un artista, suelen ser las mujeres, en muchos casos transpiran mucho menos, sí podemos contar eso, y en todo caso el error que puede haber o la falla será una falla técnica, será una falla de ficha, será otro tipo de falla, pero nunca de transpiración. Entonces, si yo sé que el artista no transpira, puedo poner las dos cápsulas juntas y lo más escondidas posible. Hablamos de que empezamos las pruebas ya y empezamos a darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando con el audio y cómo lo estamos trabajando. Esto ya con los artistas, con las pasadas, con los ensayos, que nosotros ya tuvimos que haber asistido a algunos ensayos, obviamente, y empezar a conocer la obra. Los ensayos al cual, insisto, antes de que el casting llegue al escenario, de que el elenco llegue al escenario, al teatro, tenemos que tener ensayos en los lugares de ensayo que suelen ser en otras salas y ver pasadas prearmadas. No vale la pena ir a ver un ensayo de una sola escena. Tenemos que empezar a ver pasadas y en esas pasadas nosotros escuchar lo que sucede, estar atentos, saber cuál es el nivel que tiene cada artista. Ya en los ensayos uno sabe que ellos cantan naturalmente, dónde y cómo podemos llegar a instalar el micrófono con las fotos y toda la información que ya recabamos y que vimos antes. Ya nosotros de establecer si el micrófono tiene que ir un poco más abajo, un poco más arriba, escondido, en el lateral, en base también un poco nosotros definir en base a lo que escuchemos en el ensayo. El elenco llega al teatro, empiezan los ensayos con sonido. Los ensayos con sonido suelen ser habitualmente con pistas porque la orquesta está en ensayos fuera del teatro. Esos son los momentos donde nosotros nos conviene estar muy atentos al RF
saber y corregir todo tipo de intermodulación que tengamos. Estar muy atentos a los ruidos de los micrófonos con el uso y son muy indicativos de las cosas. Ustedes con los usos y la experiencia se van a dar cuenta cuando un micrófono puede estar mojado, cuando un micrófono puede tener un problema de ficha, cuando un micrófono tiene problema de refe. Son notorios las diferentes fallas. Sacando las fallas del micrófono, creo que es el momento clave para nosotros poder ecualizar, pedir nuestro tiempo de ecualización de voces de todo el elenco, la utilización de los compresores, cortes de baja frecuencia. Creo que no tiene ningún sentido tener un micrófono de 100 ciclos para abajo abierto, no tiene en un inalámbrico corbatero. Las voces de las mujeres las suelo cortar mucho más altas, eso lo verán, pero cuanto menos ruido y diría sonidos que no nos sirvan podemos evitar, lo haría. Corregimos los cues de las consolas que ya grabamos, por eso el libreto es tan importante y el libreto limpio, como hablamos. Ya tengo mi obra armada y empiezo a las pruebas de sonido. Esas pruebas de sonido con los artistas son fundamentales porque ahí me doy cuenta de cómo está funcionando todo previo a la orquesta. Es por eso estos ensayos ya con el operador en consola, ir corrigiendo nosotros, la verdad que son sumamente importantes. Se agrega la orquesta. Para la prueba de sonido de la orquesta, la verdad que suelo tomarme mínimo unas 3 horas. Todos estos momentos de pruebas de sonido, en particular, tienen que estar previstas en el cronograma de actividades técnicas, porque los necesitamos sin otra actividad en el teatro. O sea, cero ruido, absolutamente es un momento para nosotros. Las orquestas suelen probar, mis pruebas habitualmente no duran menos de 3 horas, la verdad si tenemos más tiempo mejor, pero donde es lo que pido, donde podemos ecualizar, podemos obviamente hacer todas las pruebas de sonido necesarias y darles el monitoreo con todo listo para que cuando ellos lleguen poder tomar audio y empezar con las premezclas y hacer que la orquesta se escuche cómoda sobre el foso. Empezar a chequear qué nivel queremos en sala y tener siempre yo suelo usar un solo DCA o 2 en base a la necesidad, el nivel de DCA apropiado para después lo que viene. Nosotros ya tenemos una cierta experiencia de los ensayos con pistas que venimos haciendo. Necesitamos tener ese mismo audio con la orquesta ahora en vivo. Habitualmente a los directores les gusta hacer las famosas pasadas a la italiana. ¿Qué es una pasada a la italiana? La pasada a la italiana es donde se suele mezclar al elenco con la orquesta. Los actores sobre el escenario, escuchando por primera vez, quizás arreglos nuevos, sonidos nuevos, porque ahora está la orquesta y no la pista. De todas maneras, yo creo que esas pasadas a la italiana son como pruebas que nos sirven solo para los actores y cuando las puedo evitar las evito. Yo prefiero hacer pasadas porque el actor en un sistema ideal, en una situación ideal, sobre el escenario, cantando y escuchando la pista, eso no se va a dar nunca. Se va a dar solo en ese día y en ese momento. El ensayo, lo que prevé, después con el correr de la obra, es la acción. Y en la acción el actor o la actriz cambia totalmente su estado. Hasta les diría que la dinámica de lo que cante es totalmente diferente. Entonces, si es muy necesario hacer la pasada a la italiana y nos lo pide el director musical por algún tema en especial,
yo lo haría, sino en mi caso prefiero hacer un primer acto y no hacer toda la obra, o una hora de función, o lo que sea, ¿no? Pero hacer la realidad y no una pasada a la italiana, como les contaba. El sistema de monitoreo, ya vimos que la orquesta con sus consolitas y en su prueba de sonido, que pudimos dejar a los músicos totalmente satisfechos y enseñarles lo sencillo que es automezclarse. Viene cómo hacemos para que los actores escuchen bien sobre el escenario. Yo creo que hay un punto muy importante a lo cual debemos llegar. Estamos hablando que es un musical donde los actores se tienen que escuchar también muy bien la música sobre el escenario. Suelo pararme sobre el escenario en esos momentos y tratar de hacer que el escenario suene lo más acústico posible en la zona de actores. Que la música suene a un nivel que les permita a ellos escucharse naturalmente, justamente porque me parece que la suma de niveles y el monitoreo sobre el escenario nos puede influir en sala de una forma muy particular y muy negativa. Entonces, el monitoreo sobre el escenario de actores sí requiere un tratamiento especial y muy cuidadoso. Hacer que ellos naturalmente se escuchen y escuchen la orquesta y la música de un Seinfeld. Y según el momento, nosotros poder levantar ese Seinfeld para determinadas situaciones, temas bailados exclusivamente o temas muy cantados, muy susurrados, poder llegar a un nivel donde el artista se sienta cómodo, escucha la música y se autoescuche el mismo. O sea, es un punto que créanme que se puede lograr, y si lo logran es un punto clave. No está bien llegar a un nivel de monitores, que el nivel sobre el escenario influya en la sala, que tengamos que subir mucho a la sala, que el nivel de sala se meta sobre el escenario y nos vuelva en contra. Vamos a empezar a tener muchos problemas donde todo sube y no vamos a poder dominar ni hacer nuestro propio diseño, porque vamos a necesitar que todo el mundo escuche y los niveles se nos van para arriba. Es algo muy complicado. Tenemos que llegar al sonido acústico sobre el escenario. Créanme, como les dije, se puede lograr y es muy clave ese punto. Por eso la importancia de los Seinfeld, algunos colgados, algunos de piso, es preferible por ahí repartir y tener muy bajos niveles. Operar un musical creo que es uno de las situaciones más complicadas que me ha tocado vivir, y he operado muchos musicales de los cuales he diseñado en particular, y hay otros que no. La verdad que es una tarea muy difícil. Yo creo que del audio en vivo es lo más complejo, donde tenemos orquesta, cues, actores que entran y salen inalámbricos, efectos sonoros exclusivos para la obra. Entonces, la concentración tiene que ser absoluta. Tenemos que estar muy concentrados y no cometer errores a la hora de las repeticiones. Acuérdense que un musical, una obra musical, podemos hacer 7 funciones, 6, 7 funciones por semana. Y siempre me he tomado el inicio de una obra como algo nuevo, un desafío nuevo. Todas las funciones son desafíos donde tenemos que estar muy atentos y muy concentrados. Esa es la clave. Desarrollar nosotros en el técnico que dejamos el desafío de poder entendernos y poder, desde el punto operativo, obviamente 100% controlado por nosotros, hacer que entienda la persona que está operando y que sea sensible a lo que está sucediendo sobre el escenario. No muchos operadores de bandas, que son bandas muy importantes de Argentina, son capaces de operar un musical. Me parece que es un rubro muy particular, muy difícil, donde, como les comento,
eh, nos tenemos que sentir como un director de orquesta. El operador es como el director porque es el que decide absolutamente todo. En muchos casos siempre hablamos, hacemos reuniones justamente con el equipo de sonido, es el que da, el operador da las órdenes. Cuando hay un problema de micrófonos que está pasando en el escenario o que es el único que puede hablar, él no recibe ningún comentario del otro lado, tiene que estar atento a lo que está haciendo y sí él dar las órdenes a los microfonistas de lo que necesita. En todo caso, es otro punto más, por eso la concentración y por eso es alguien que tiene que estar muy atento a eso. La verdad que los desafíos de operar un musical siguen siendo algo que me apasiona. En esto hay, en un diseño, en un musical, en operar, hay muchas cosas, la verdad les cuento que el dinero no es importante, pero damos tanto de nosotros y tantas horas que no hay nada que pueda, en mi caso, pagar la alegría y lo que me ha dado el orgullo de sentir finalizar una función y dar por hecho lo que yo soñé en su momento de poder llegar o al punto al cual se llega diseñando y operando un musical. El equilibrio de las cosas, la sensibilidad son puntos muy claves y poder contar desde nuestro lugar de sencillos operadores, diseñadores, cosas de la obra. Me parece que todo suma y eso es donde hacemos las diferencias entre un operador de sonido y un operador de sonido. Me parece que la sensibilidad de cada uno es lo que nosotros le tenemos que transmitir, sea diseño o sea operar. En mi caso, tratar de, cuando soy solo diseñador, tratar de explicar todo esto y hacer que el operador entienda y sea sensible a lo que está sucediendo y sea parte de la actuación y de la formación de lo que está pasando sobre el escenario. Me parece que por ahí viene la cosa. Entonces considero que operar un musical, como les comentaba, es lo más difícil que nos ha tocado, que me ha tocado, digamos, que considero que es lo más difícil hacer. Como último, me parece que siempre tomaré un futuro diseño como un nuevo desafío, con muchas ganas de hacer valer la experiencia para llegar a donde queremos, que es un excelente resultado. O lo mismo decir, un excelente audio. Así que les agradezco y gracias por estar. Hola, ¿cómo les va? Soy Ángel Mahler, soy el autor de muchos de los musicales que han escuchado recién y han visto fotos. Y la verdad que, bueno, estoy muy, muy contento con todos estos años de experiencia, más de 30 y algo, casi 40 años haciendo musicales, dentro de los cuales el diseño del sonido ha sido siempre muy importante. Muy importante porque refleja lo que el autor quiere decir a través de la orquesta, de la orquestación y de las voces. Es un todo que, desde mi punto de vista como escritor, como compositor, desde la primera nota que empiezo a escribir, estoy empezando a pensar cómo va a sonar, cómo empieza a sonar esa composición, cómo la voy a orquestar, que van a tocar los distintos instrumentos y cómo va a sonar. Entonces, y en ese cómo va a sonar, pienso obviamente en lo que es la amplificación. Es fundamental, porque al dejar justamente los espacios a través de los arreglos, al dejar el lugar, el espacio para la voz y para el destaque de los instrumentos, el arreglo y la orquestación es fundamental a la hora de ayudar también en ese diseño de audio. Pero uno lo que pretende con el diseño de audio simplemente realmente es muy simple, es respetar, no traicionar lo que uno tiene en la cabeza de cómo me gustaría que suene. Entonces eso es lo que trato de charlar
con el diseñador de audio, que en este caso en particular es mi hermano, y por ser mi hermano y sentir de una manera muy similar, me ha sido muy más fácil tal vez. Pero he trabajado con otros operadores y también trato de hablarles de la sensibilidad, ¿no? De que también están dirigiendo la orquesta junto conmigo. Entonces, yo en las partituras puedo escribir pianísimo, o poder leer 2P o 4P, o poner fortísimo, pero tengo como aliado o como una persona importante que está ayudándome a transmitir todo eso, justamente a ese diseñador que dice cómo vamos a plantear el diseño de audio de una sala, de acuerdo a la sala que vamos a hacer, para lograr esa emoción, porque en definitiva todo se traduce en la emoción. Todo lo que busco es la emoción en la gente. Ángel, sabes que en la charla anterior que pasamos hablé mucho de eso, de cómo se transmite, que el operador tiene que sentir esa emoción para poder colaborar a lo que vos estás contando. La verdad que sí hemos aprendido mucho y ha servido mucho, nada, la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años siempre ha sumado y ojalá, bueno, hagamos muchas Pero más. vos pensás que, Osvaldo, perdóname, vos pensás que es casual que la gente que nos ha visto a través de tantos años conozca de memoria las canciones, que cante de memoria los arreglos? Es porque ha gustado, porque no solamente ha gustado, sino que la gente entendió todo, entendió la importancia de la letra, la importancia de los arreglos, la emoción que produce la música, todo ese todo es lo que emociona al público. Ángel, y hablando del nivel, porque viste que es un tema importante, el nivel de sala, el nivel de audio de sala. ¿A vos te gusta que las orquestas suenen muy acústicas o se escuche como amplificado, pero con un volumen, obviamente no de rock, pero un volumen importante, o sea, que se sienta la amplificación, aunque tratamos de que no se escuche que está amplificado, digamos, que suene lo más natural posible? Pero mira, desde el punto de vista que está amplificado, tenemos que entender que está amplificado y depende siempre de la obra, depende de lo que querés lograr con lo que está pasando en la obra. Hemos hecho musicales que con un nivel sonoro relativamente bajo funciona muy bien, y por algunos momentos subir un poco y bajar, está bien, como es el caso tal vez de Hello Dolly, donde uno puede tener un nivel más... no es estándar la palabra, un nivel medio, sin demasiados, que ya solamente la orquestación hace mucho del trabajo. Pero hay obras como, no sé, como Miserables, o como El Fantasma de la Ópera, o mismo Nuestro Drácula, o qué sé yo, o El Jorobado de Notre Dame. Bueno, todas esas necesitaban el pico de música, o sea, un volumen un poco más fuerte. Es lo que a mí me gusta. O sea, eso tiene que ver exclusivamente con el gusto personal del compositor. Yo siento que hay momentos que la orquesta y la música justamente te tiene que atravesar, tiene que emocionarte, porque eso, la presión sonora que se logra es fortísima. Por algo, digamos, en la música clásica y en la música acústica, también las obras dependen de la cantidad de músicos. La cantidad de músicos es lo que amplifica el discurso, lo que uno escribió. Entonces, cuando escribo música clásica, depende, si lo escribo para un cuarteto, sé que va a sonar de una determinada manera, y si lo escribo para 90 músicos va a sonar de otra manera. Pero lo que quiero lograr con 90 músicos está asociado con el volumen y con el poder, con el poder del discurso de la música. Entonces yo siento que hemos hecho, en ese sentido, un muy buen trabajo a través de los años, e insisto, la gente es la respuesta, porque la gente conoce de memoria las canciones y conoce de memoria los arreglos. O sea, a mí me ha encantado, muchas veces me han encantado los arreglos. O sea, cantan la canción y cantan los arreglos. Por eso creo que hemos logrado eso, emocionar. Tal vez después, bueno, la suerte, qué sé yo, nos ha ayudado más o menos de acuerdo a la obra. Vino más gente, menos gente, pero no tiene que ver con el contenido. El contenido siempre fue importante, fue fuerte. Ok.
Ángel, y hablando un poco más, entrando a la parte técnica, el monitoreo hablamos del foso, que es donde más vos has estado dirigiendo la orquesta. ¿Qué es lo que preferís tener en tus musicales? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo te gusta el monitoreo? Bueno, y ahí vamos a depender también del teatro. Hemos trabajado en muchos teatros y es diferente, no sé, un Luna Park al Ópera, al Gran Rex o Lola Me Prives. Son teatros, son diferentes teatros, diferentes fosas y hay que adaptarse un poquito a eso. Hemos probado de todo. ¿Vos te acordás que hemos probado hasta parlantes pequeños, muy cercanos, en un radio cercano? En pies de micrófono, que eso ha funcionado muy bien. Sí. Eso anduvo muy bien. Sí, tenían que ser parlantes de mucha calidad y la verdad que estuve muy cómodo también trabajando así. Estuve cómodo. Pero obviamente me gusta más, si tengo que elegir, me gusta más el parlante de piso. Me gusta más un monitoreo convencional. Aunque también lo que experimenté en Rhapsody Bohemia Sinfónica usando in-ears fue muy buena experiencia. Esas consolitas digitales que solemos usar, ¿eso te es muy cómodo? Sí, me resulta donde vos te podés mezclar. Sí, eso te diría que ya no sé si podría trabajar sin eso, pero también hace fácil el trabajo y lo que cada músico necesita escuchar para tocar cómodo, porque, bueno, justamente los monitoreos son completamente distintos, entonces al tener cada músico esa consolita, la verdad que hemos trabajado fantástico. Hablé mucho del foso de las orquestas y de cómo lo armábamos con los acrílicos, algunos paneles acústicos para que suenen lo más acústico y lo más concentrado el audio en la fosa. ¿Estuviste cómodo? ¿Te parecieron bien? Viste que la batería habitualmente la ubicamos en un lugar con acrílicos lo más separado de la gente para que digamos el audio del foso no intervenga en las primeras filas, pero eso, el diseño de las fosas que termina siendo responsabilidad del diseñador, ¿cómo lo viviste? ¿Estuviste cómodo? No. Sí, mira, yo más allá de... Sí, principalmente fue muy cómodo prácticamente todas las situaciones, pero lo que busco es que el músico esté cómodo, el músico que después va a tocar todas las noches tiene que estar cómodo, el trompetista tiene que escuchar bien y todas las noches igual, para poder tocar bien, porque hay instrumentos que necesitan, ya tienen un volumen, el volumen propio del instrumento es alto, entonces natural es alto y bueno, necesitan escuchar bien para poder tocar en un ambiente agradable y que tengan ganas de volver y de que el trabajo honestamente sea muy agradable, que les guste, que tengan ganas. Eso, ojo, el trabajo de equipo siempre lo he trabajado mucho justamente para que ese trabajo de equipo en la orquesta funcione y con el elenco, pero más fue el trabajo de orquesta donde he tratado de que todo el mundo esté cómodo trabajando, que eso es fundamental, te diría que es fundamental. Pero volviendo a lo que es el diseño, a mí lo que siempre me dejó tranquilo, sobre todo las primeras filas, cuando depende del teatro siempre, pero es esos parlantitos que vos ponías en las primeras filas, cuestión de que la gente escuche un poquito más las voces ahí, porque por más que el sonido acústico algo pasa a las primeras filas, pues inevitable, pero igual siempre, la verdad que siempre me han ponderado el sonido. O sea, siempre me han dicho que el sonido ha sido muy bueno. Y tal vez, bueno, a ver, tenemos que entender que es muy difícil dejar contentos a todo el mundo. Lo principal es que, la verdad que es que el autor, en este caso yo, esté contento porque yo tengo en la cabeza qué es cómo me gustaría que suene. También te lo transmito a vos o en definitiva después el operador, con el operador trabajamos para que la orquesta y el operador hagan lo mismo, vayan para el mismo lado. Pero en líneas generales siempre el sonido fue excelente y el resultado está a la vista. Fueron muchos años, muchísimos años de hacer musicales muy exitosos todo el tiempo. Creo que la última pregunta era esa, que ya lo respondiste. Me parece que
bueno, que nada, uno a lo largo de los años ha tratado de aprender, hemos aprendido mucho, hemos realizado muchas obras en distintos teatros, como vos decías, donde desde mi punto de vista tu música fue espectacular, porque en una de las charlas, en lo que te estaba contando antes, a lo que te estaba contando a la gente, justamente hablo de que gran parte del audio y de que la gente entienda la música también es por los arreglos musicales y por las orquestaciones. Eso creo que suma mucho a la hora que la gente pueda entender y nuestro trabajo sea más fácil. Así que bueno. Mira, Osvaldo, claro, por supuesto que tenés razón, pero hay una cosa que ha pasado a lo largo de tantos años y casi 30 años de la obra que tal vez fue más importante en mi vida y en la vida de muchos, como Drácula. Y Drácula es una obra que se canta desde el principio hasta el final y la gente conoce de memoria las letras y conoce de memoria los arreglos. O sea, todo eso, si no estuviese bien hecho, la gente no lo sabría, no lo conocería. Entonces, por algo ocurre, y si ese algo es porque el trabajo estuvo bien hecho, simplemente es eso, y se logró fundamentalmente eso, la emoción del discurso, el discurso musical, ¿no? Lo que es la orquesta, la sensibilidad de toda la orquesta, las letras, la música, todo, la composición en sí, la composición es el todo, la composición no es solamente el que escribió ahí está el piano, detrás, y Freddy, que le damos un saludo, no es solamente el que escribe, el que compone. Después, el que compone, el que pone la letra, la orquestación, el músico que lo toca, hay todo eso, la luz, el operador de audio, el diseño del sonido, todo eso es el discurso musical. Porque la gente no se va, la gente se va a emocionar de ese todo que ve, no se emociona de otra cosa. Ahora, si la música, lo que pasa es que la música en particular tiene el lenguaje musical tiene algo que no se puede, no es engañoso, no puedes engañar. La música, si es buena, te va a emocionar. O sea, no hay vuelta. Escuchar El fantasma de la ópera y si no te emocionas, es muy raro. O sos un marciano, o bueno, es muy raro no emocionarse. O no emocionarse con un tema o con un área de una ópera de Puccini, por ejemplo. Es muy, muy difícil no emocionarse con un Nessun Dorma. O es muy raro no emocionarse. También hay temas de Bruno Mars que me encantan. Hay temas de Sia que me encantan. Hay un tema que es... hay un montón de música muy linda de hoy que también me encanta. Pero tiene que ver con lo auténtico del mensaje. Nosotros hemos elegido algo que fue difícil porque no había nadie que lo hiciera de esa manera, menos, y te hablo de cuando empezamos, año 91, con hacer estos musicales gigantes. Antes también hacíamos otros, pero con mucho menor recurso y era más off. Entonces ahí se permitía, digamos, que el aprendizaje, fue una época de aprendizaje. Pero llegado el momento, empezamos a hacer algo que fue único en Argentina, por eso nos recuerdan. Y por eso hay mucha gente que nos recuerda. Ahora, tienen que venir nuevas camadas y tienen que hacer nuevas cosas y nos tienen que mejorar y atravesar y hacer de todo. O sea, tienen que... bueno, en eso estamos. Ojalá aparezcan y estemos trabajando para eso. Es un rubro re lindo para seguir y lo va a seguir otra gente. No, por supuesto, pero vamos a seguir. No, yo creo que hicimos un camino muy lindo, Osvaldo. Hicimos un camino muy lindo de muchos años, muchísimos años, más de 30 años haciendo esto y haciendo un camino que pocos lo han hecho. En realidad nadie lo ha hecho con musicales, con temas, ojo, con musicales escritos acá, adaptados acá. Porque está bien, escribimos sobre Drácula, que es un libro de Bram Stoker, escribimos sobre El jorobado de Notre Dame, que es un libro de Alejandro Dumas, o sea, de Víctor Hugo. No, porque Alejandro Dumas vino porque el próximo va a ser El Conde de Montecristo, y estoy trabajando en eso, que ya vamos a empezar a trabajar juntos, en una idea justamente que tiene que ir el audio con la idea de cómo van a suceder las cosas, que ya te adelanto que hay un barco, la primera escena es un barco que
justamente que llega y que quiero que se meta prácticamente en el público, y hay que generar toda esa emoción con las olas y todo. Bueno, ya veremos cómo hacer. Pero eso es el comienzo. Entonces, eso tiene que ver con, no sé, la ilusión de la producción, de producir algo nuevo, de hacer que la gente se emocione, de contar una historia, que en este caso es una historia de traiciones, pero es una historia de amor, es una historia donde se hablan de muchas cosas que son muy lindas. El Turno de Montecristo es una historia fascinante de Dumas. Entonces, es como que siento que todo está siempre siempre tenemos la responsabilidad de hacer algo mejor y algo más lindo. Y ahora, usando toda la tecnología que tenemos disponible, o sea, todo lo que es pantallas, todo lo que es mapping, todo lo que exista, lo tenemos que usar en pos de contar una historia. O sea, lo más importante siempre es la historia. No podemos fallar en eso. La historia y la música tiene que ser buena. Si tenemos eso, después lo vestimos, lo ponemos al máximo y seguramente va a ser un gran éxito. Bueno, Ángel, te agradezco mucho la participación, la verdad quería invitarte y bueno, y gracias por los años de confianza, porque la verdad hemos hecho muchas obras juntos, innumerables, me puse a ver y la verdad son un montón. Así que bueno, gracias a la gente, ojalá que les haya gustado todo lo que hemos hecho y obviamente mira, estamos continuará, de mucha gente. La historia continuará. La historia va a continuar, en algún momento va a continuar, habrá que esperar un poco, ahora es tiempo de esperar, pero va a continuar. Pero la gente lo recuerda, o sea, la gente cuando escribe y dice, la vi 3 veces, la vi 5 veces, me sé las canciones de memoria, todo eso es parte de tu logro también. Bueno, gracias por todo. Saludos a todos, un gusto haber estado acá con ustedes. Chao Ángel, gracias. Chao.